Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a una emisión más de Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Nos encontramos desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y bueno, cabe señalar que me acompaña como cada semana Felipe, pero hay que decir que tú nos has abierto las puertas del INERM como director de esta institución. Bienvenido. Bienvenidas, qué gusto. Gracias, Felipe. Y bueno, les invito a que nos acompañen a descubrir al invitado del día de hoy. Daniel Kent Carrasco es historiador y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su investigación se ha enfocado en la historia intelectual y social contemporánea de India y México, así como en las trayectorias interconectadas y reflejadas entre estos países y sus respectivas regiones. Se especializa en los debates en torno a la historia global y sus implicaciones para el ejercicio historiográfico en lengua castellana y desde la realidad latinoamericana. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Pandurang Kankoje, Vida Internacionalista, Biografía Global; Heridas en la Tierra, Colonización, Racismo y Agroindustria en México; e Historia Mínima, Comunismo y Anticomunismo en el Debate Mexicano. Bien, como pudieron apreciar, la trayectoria de Daniel Kent nos habla un poco de lo que vamos a conversar el día de hoy con él. Vamos a hablar pues justamente de la historia del imperialismo y el colonialismo. Muchísimas gracias, Daniel, por visitarnos de nueva cuenta en Perspectivas Históricas. Gracias a ustedes, Magali, Felipe y a todo el equipo del INERM. Gracias. Muchas gracias a ti por hacer posible este espacio en donde vamos a conversar, que creo que es de un tema que está muy presente en la discusión actual debido a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, particularmente con el pueblo de Palestina. Pues brotan de nuevo estos conceptos, estas categorías que tienen que ver con el imperialismo y el colonialismo, y por eso yo iniciaría esta conversación contigo, Daniel, preguntándote justamente qué significa hablar de imperialismo en el siglo XXI. Excelente, muchas gracias. Buenísima pregunta. Digamos que el imperialismo es una categoría que se puede aplicar a cualquier momento de la historia, desde el Imperio Romano y etcétera, pero en su acepción moderna y actual es un fenómeno occidental, digamos. El imperialismo de la modernidad es la expansión de eso que se llama Occidente, que a veces tiene que ver con Europa, a veces con Estados Unidos, a veces con el capitalismo, como con distintas maneras de imaginarlo. Y yo diría que el imperialismo es como el correlato de eso que se llama la modernidad, ¿no? De la historia de los últimos 500 años no se entiende sin la historia del imperialismo, que es al mismo tiempo una lógica de expansión, de dominio, pero también una especie de horizonte, ¿no? Todo el mundo quiere en algún momento u otro hacerse parte del imperialismo o oponerse al imperialismo. El imperialismo es lo que da forma, a mi modo de ver, a las entidades políticas, imaginarias, los movimientos de resistencia, incluso las formas culturales de la modernidad. Es decir, es como una especie de categoría que nos habla de una forma u otra de todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos 500 años. ¿Y lo podríamos entender como una ramificación del capitalismo para poder más o menos...? Pues, digamos, poniéndose teóricos, podríamos decir que el imperialismo puede tener distintas facetas, pero en la actual sí es un imperialismo capitalista. Y algo que quería decir ahorita brevemente y que tiene que ver con el capitalismo es que otra de las cosas que traen al imperialismo a colación ahora es que está en crisis. O sea, ese modelo de los últimos 500 años de expansión occidental está claramente haciendo agua por todos lados.
Y lo que está pasando en Gaza, pero lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, en eso que se llama el Occidente, son todas las señas de eso, ¿no? Justamente. La crisis. Que tiene que ver con una crisis capitalista, tiene que ver con una crisis ambiental, tiene que ver con una crisis social, cultural, ¿no? Muy profunda. Entonces creo que es importante hacerse preguntas históricas, pero también actuales, ¿no? Sobre esto que está pasando. Sí. Sin duda, Daniel, tienes mucha razón. El mundo tal y como lo conocemos es un mundo que se comienza a construir desde el siglo XVI, con la expansión de las potencias europeas occidentales que comienzan a conquistar y a colonizar el continente americano y duran 3 siglos en los territorios conquistados y colonizados. Y es en este periodo en donde se va formando los cimientos del mundo que hoy conocemos. Sin duda, no podemos disociar el capitalismo del imperialismo y del colonialismo, y muchos de los problemas que estamos viviendo ahorita tienen su origen, algunos desde hace 500 años o más de 500 años. Hay un imperialismo y un colonialismo durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Hay un nuevo imperialismo en el XIX, hay otro imperialismo en el XX y sigue habiendo un imperialismo en el siglo XXI. ¿Qué resaltarías tú como de continuidades y rupturas en este largo proceso de 500 años? Bueno, por un lado, creo que una de las continuidades más claras tiene que ver con esta idea de que el imperialismo de la modernidad defiende de una u otra forma eso que se llama el Occidente, ¿no? En el siglo XVI eso tenía que ver con una religión cristiana, luego será el protestantismo, la religión del Imperio Británico, por ejemplo, ¿no? Pero también con ciertos tipos de lenguas, ¿no? Con la expansión de ciertas ideas, de ciertas cosmovisiones, de ciertas formas de ver el mundo. Pero también, y eso es algo que está ahorita renaciendo, tiene que ver, hay como una dimensión racial, que tiene que ver con lo cultural, pero también con lo biológico, fenotípico, y es una ficción del imperialismo, ¿no? Y eso es algo que también corre a lo largo de todos estos 5 siglos, la idea de que hay personas que son llamadas a jugar cierto papel de dominio o que son, entre comillas, superiores que otras. Esa es una de las bases del imperialismo que estamos viendo ahorita renacer, ¿no? Y que toma distintas facetas, digamos, la trata de esclavos de los siglos XVI, XVII, XVIII, pero también los intentos de genocidio, tanto en Europa como en América, como en otros lados, se sustentan en esa base primordialmente imperialista que es la del racismo, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas son unas de las como marcos que podemos ver en cualquiera de esas manifestaciones imperialistas de los últimos 5 siglos, sean los británicos, los españoles, los estadounidenses. Hay como ese trasfondo que es más bien narrativo, cultural, ideológico, ¿no? Del imperialismo moderno. Y Daniel, volviendo al tema de Gaza, ¿no? El genocidio que está viviendo la población palestina en manos de un Estado que justamente tiene como bandera el imperialismo y el colonialismo, porque al final de cuentas estamos hablando del arrasamiento no solo de territorios, sino también la idea de erradicar, ¿no? a todo un pueblo, ¿no? Y ahí está pues de trasfondo toda esta cuestión que ya nos hablabas, que atraviesan todos estos siglos, ¿no? del imperialismo. Y por otro lado, me parece que y se ha hablado mucho, está muy presente con las discusiones en el orden internacional respecto a lo que está ocurriendo con Palestina. Creo que ya hay más voces, ¿no? que están denunciando lo que está ocurriendo, cosa que no ocurría meses o un año atrás, ¿no? que eso es interesante. Pero ¿qué nos muestra? O sea, ¿es un espejo de qué, ¿no? lo que está ocurriendo en Palestina? Sobre todo pensando en cómo se está derrumbando este orden internacional, que podríamos como datarlo en la caída del muro de Berlín, y que tú has escrito al respecto. A ver, hay como 2 cosas que creo que son importantes para responder a esta pregunta. Por un lado, lo que está sucediendo desde hace 2 años en Palestina, en los territorios ocupados en Gaza, es un capítulo más de una historia muy larga, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la historia del Estado de Israel, que tiene 70 años, un poco más, pero tiene que ver con la expansión imperialista específicamente occidental en Asia y el Medio Oriente, ¿no? Eso por un lado, que digamos que nos sorprende ahorita por la brutalidad y lo abierto y lo visible que es, pero es un capítulo más de una historia que se ha venido repitiendo y exacerbando. Y por el otro, es al mismo tiempo una especie de como botón de muestra de cómo está fallando ese orden del mundo liberal postguerra fría que se crea en los 90s y que tiene que ver con la idea de que existían ciertas reglas, ¿no?
de que la democracia liberal iba a proveer al mundo de seguridad, de tranquilidad, de bienestar, y que había ciertas instituciones internacionales que a través del diálogo, etcétera, etcétera, podían regular las diferencias entre las sociedades. Eso está cayéndose a pedazos por todos lados, al mismo tiempo que está disminuyendo el poderío estadounidense en el mundo, lo cual abre la puerta para que un montón de conflictos que antes habrían sido controlados por ese orden liberal, pues se exacerbe, ¿no? Entonces yo creo que el genocidio en Gaza es muestra de esas dos cosas que se están juntando al mismo tiempo. Por un lado, esa decadencia de ese sistema imperialista occidental de 5 siglos, y por otro lado, eso que es muy reciente, que es ese orden hegemónico estadounidense que duró muy poco en realidad, ¿no? Como que nuestra vida era así como que el imperio que nunca se iba a acabar, y en realidad, si lo vemos históricamente, pues no les duró ni 30 años y ya está haciéndose aguas por todos lados. Daniel, cuando escuchamos los discursos de Trump o de Netanyahu, abiertamente racistas, discriminatorios, ofensivos, cínicos, que evidencian una actitud de supremacismo, algo que pensábamos que ya estaba superado, que era el pensar que hay razas superiores y que hay razas inferiores, y que las superiores tienen el derecho de someter y de explotar a las razas inferiores según esa perspectiva. Esto que ahora nos escandaliza, nos horroriza, nos llena de coraje, de indignación, el genocidio en Gaza, cuando nos ponemos a ver la historia de este mundo construido por las potencias occidentales en 500 años, pues nos damos cuenta de que es nada más el último capítulo, que esto mismo ocurrió cuando llegaron a conquistar y a colonizar a los pueblos americanos. Y esto mismo fue lo que ocurrió cuando conquistaron y colonizaron África y buena parte de Asia. Y eso mismo era lo que hacían Hitler y Mussolini. Es como una repetición, un déjà vu de algo que es como consustancial a este proceso de hegemonía de los países occidentales sobre el resto del planeta. ¿No te parece? Sí, sin duda. Digamos que ese proyecto imperialista occidental tiene su dimensión capitalista de acumulación y de despojo, que beneficia a ciertos territorios y a otros no, pero también es un proyecto de dominio y jerarquización social que toma una forma racial, ¿no? Y en efecto, o sea, el racismo es consustancial y hasta nos parece como algo que nos sorprende, pero hasta mediados del siglo XX había en las escuelas europeas libros de texto sobre la superioridad de las razas blancas, había zoológicos humanos, ¿no? Había ferias coloniales en París, en Berlín, en Bruselas, donde la gente iba a ver gente enjaulada. Es decir, es algo muy reciente que pareciera que en la segunda mitad del siglo XX como que se había disuelto, pero que ahorita está saliendo. Yo creo que por la brutalización extrema de las sociedades también en los centros capitalistas estadounidenses y europeos, ¿no? Que están cada vez más causando que las poblaciones busquen este tipo de retóricas extremas, lo cual es muy peligroso. Bueno, Daniel, Felipe, les invito a que hagamos una pequeñita pausa justamente para irnos a un corte y regresamos. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, es una institución clave para la memoria histórica del país. Se fundó originalmente en 1953 bajo el nombre de Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, con el objetivo de preservar, investigar y difundir el legado de este conflicto. La figura clave y motor inicial de la institución fue el abogado, sociólogo e historiador Salvador Azuela. En un primer momento, el INERM se centró en la Revolución de 1910, recopilando documentos y promoviendo el conocimiento de sus líderes y procesos. Sin embargo, en 1989, su nombre se extendió para reconocer y abarcar el estudio de las dos grandes transformaciones que forjaron la nación, la independencia y la reforma. Fue en 2017 que la institución adoptó su nombre actual, ampliando su enfoque para estudiar integralmente las tres revoluciones que han marcado la historia de México: la independencia, 1810, la reforma, 1857, y la de 1910.
El INERM realiza una intensa labor de investigación, publica textos de referencia y organiza eventos para que el público pueda acceder al conocimiento profundo de los procesos históricos que definieron al México moderno. Estamos de regreso, amigas y amigos, después de ver esta cápsula que nos habla de la historia del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y algunas de las cosas que se pueden consultar. Seguimos conversando con Daniel. Daniel, en estos 500 años de desarrollo del colonialismo, del imperialismo, del racismo, la discriminación, de todas estas prácticas que por desgracia siguen existiendo, hay también una narrativa y una historia que han construido justamente las potencias imperiales y coloniales. En esta historia y en esta narrativa, ¿qué es lo que resaltan quienes la construyeron? ¿Qué es lo que no dicen? Y de lo que dicen, ¿cómo lo dicen? La historia, como todas las demás disciplinas académicas actuales, nacen como herramientas de este mismo sistema imperial, ¿no?, de dominación. Es decir, es un discurso que en su origen tiene la finalidad de legitimar lo que está sucediendo en el presente en el que nace, es decir, el siglo XIX, XVIII, ¿no? En ese sentido, lo que heredamos nosotros en el siglo XX, XXI de esa tradición histórica es una narrativa que es sesgada porque habla de algunas cosas y otras no, o lo habla desde ciertos ángulos que buscan justificar esa expansión imperialista, y es una historia insuficiente y es una historia además como muy provincial, ¿no? Muy provinciana. Eso es algo que dice un historiador indio, Dipesh Chakrabarty, un libro muy famoso que habla de cómo Europa debe ser provincializada después de haber provincializado el mundo. Es decir, una pequeña porción del mundo que es Europa y después Estados Unidos se convierten como en los modelos de referencia de todo lo que sucede y las historias más importantes que se repiten una y otra vez, ¿no? Y es una historia que es provinciana porque no nos habla de casi nada. Es decir, ¿qué sabemos del siglo XIX en Bangladesh o del principios del siglo XX en Namibia o en Kenia? O sea, yo diría que 3/4 partes de las personas, territorios, sociedades y comunidades del mundo están excluidas de esa historia, ¿no? Tenemos muchísima información sobre la Primera Guerra, la Segunda Guerra, etcétera, pero hay un montón de cosas que están fuera, ¿no? Y eso tiene que ver con reafirmar esa otra visión como imperialista, no desde una óptica racista, sino desde una óptica narrativa, como superior, ¿no? Porque si no cuentas algo es como si no existiera, ¿no? Y hablando de este tema de, pues ahora sí que las disputas, ¿no?, por la historia, las tensiones que hay en las interpretaciones históricas, que obviamente nos estás hablando de una historia o una narrativa de la historia hegemónica, en donde, digamos, el punto de partida es una mirada eurocentrista y, bueno, si le queremos seguir agregando androcéntrica, patriarcal, en fin. Pero me gustaría preguntarte por esa otra interpretación que, pues tú estás de ese lado historiográfico, ¿no?, disputando estas narrativas. ¿Desde qué lugar se hacen y qué están tratando de disputar a esa narrativa hegemónica, pero que además reproduce estereotipos, prejuicios y visiones del mundo, pues como ya decías, sesgadas, Dani? A ver, yo diré que ahorita usaste la palabra hegemónica, que es muy importante, porque lo que está pasando ahorita, y lo están diciendo líderes como Javier Milei o estas personas como del internacionalismo de derechas, es que hay una batalla cultural, ¿no?, por definir la narrativa histórica del presente y el futuro. Y yo creo que lo que hay que hacer es recuperar otras trayectorias históricas que nos ayuden a entender un poco mejor el pasado, para que no nos sorprendamos de repente por lo que está pasando en Estados Unidos o en Israel, que normalicemos un poco más esas como violencias estructurales del proyecto imperialista occidental, y eso tiene que ver con varias cosas en la práctica, con recuperar otras historias, leer sobre otras historias, y en el siglo XX, por ejemplo, dejar de hablar, por ejemplo, solamente de la Guerra Fría o de la Segunda Guerra Mundial y empezar a hablar de la descolonización de Asia y África, ¿no? Claro. O cuando se habla de la época de entreguerras, hace un siglo, que se habla de, ay, qué crisis, y del 20... Pues sí, pero en el resto del mundo fue un periodo bastante progresista, luminoso, provechoso, como en el cardenismo acá, o en la creación de los movimientos nacionalistas en India, o en China, etcétera. Es decir, relativizar esas historias que están súper fosilizadas en planes de estudio y en libros, etcétera, para incorporar, no nada más en términos ideológicos conceptuales, sino en términos narrativos, historias de otros lugares, ¿no? Historias de México, historias de India, de Brasil, de China, de Sudáfrica. Eso yo creo que es la primera estrategia central. Y la otra, pues, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Como relativizar esa historia de la modernidad, no nada más como la historia de la Ilustración, del triunfo de la razón, etcétera, sino también como la historia del triunfo del capitalismo extractivista, del racismo, de la hegemonía occidental.
Son muchas cosas al mismo tiempo, por eso decía que es como un curso entero, Sí. pero creo que por ahí hay como varias respuestas. Daniel, en la investigación que estás haciendo, tú has recuperado una idea que me parece que es central. Con la irrupción del fascismo, del nazismo, que provoca la Segunda Guerra Mundial, una parte de Europa se escandaliza y dicen que no es posible y que hay que detener esa barbarie. Y hay quienes han dicho que lo que ocurre con el nazismo y el fascismo es nada más lo mismo que habían hecho Gran Bretaña, lo mismo que había hecho Francia, lo mismo que había hecho Bélgica en África, nada más que ahora los italianos y los alemanes lo estaban haciendo en Europa, ¿no? Hay una equivalencia de las prácticas del genocidio, de la destrucción cultural, del desprecio, del tratar de crear una raza pura, que ya lo habían estado haciendo, y también lo habían estado haciendo los españoles y los portugueses desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, una parte de Occidente se escandaliza por el nazismo y el fascismo, y por qué no se escandaliza por lo que han hecho ellos mismos y lo que siguen haciendo ahora? Claro. A ver, esa idea es central para la historiografía creada en la diáspora africana, en el Caribe, en Estados Unidos, en Europa, en la primera mitad del siglo XX. Autores como M.S. Ser o George Padmore, que hablaban justamente de cómo estaban viendo en los años 30 y 40 en Alemania y después en Europa, no algo nuevo, sino la repetición de algo que ya había pasado, ¿no? En el Congo, en el Caribe, en las plantaciones del Caribe, en otros lados. Eso es algo que es fundamental para esa relectura de la historia del siglo XX a través de los ojos de la diáspora africana global, ¿no? Y en efecto, o sea, hay como una narrativa muy potente en la segunda mitad del siglo XX que habla del totalitarismo como una especie de fenómeno anómalo o patológico, y tanto los nazis como los comunistas, como los no sé qué, todos eran totalitarios, y la democracia liberal era como la respuesta para eso, ¿no? Pero los mismos imperios liberales, es decir, los franceses, los británicos, los estadounidenses, tenían una lógica colonial imperial que se nutría de esas viejas lógicas pues, de exterminio, de racismo, etc., ¿no? Entonces, creo que otra parte de esta recuperación historiográfica, de esta crítica historiográfica, tiene que ver con criticar esa manera en la que la violencia europea es vista como algo excepcional, ¿no? Ay, fueron los nazis, pero después ya no, ¿no? Y fueron los fascistas y después ya no. Hay que empezar a verlo, y eso no es propio de las sociedades europeas, es decir, la violencia se estructuró a todas las sociedades europeas o no europeas, y se tiene que integrar en las narrativas que nos contamos sobre eso, ¿no? Si no, no estamos entendiendo ni lo que fue el fascismo del siglo XX, ni lo que está pasando ahorita, porque lo que está pasando ahorita es una especie de reedición de aquello con muchas diferencias, pero sí sirve pensar históricamente en términos comparativos. Estamos en un momento peligrosísimo porque se están recuperando un montón de trayectorias y tradiciones propias de los fascismos y de los más violentos imperialismos del siglo XX, que tienen que ver con el racismo, todo eso que hemos venido diciendo ahorita, pero con un colapso del orden hegemónico internacional. Y eso es como lo que decía Gramsci, ¿no? Como que lo que se está muriendo no se acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, y cualquier cosa puede pasar. Lo que sí me queda claro a mí es que estamos viendo, por ejemplo, en voz de estas personas que tú dijiste, Vox, Milei, el otro día en el funeral de Charlie Kirk claro. se habló mucho de eso. Estamos viendo la idea de Occidente, de que Occidente está en peligro y de Occidente. Y antes eran los pueblos no occidentales los enemigos de Occidente, Sí. pero ahora lo está diciendo claramente, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que los enemigos son la extrema izquierda, ¿no? La izquierda radical. Es decir, hay como una manera en la que todos esos discursos fascistas del siglo XX se están replanteando para estas nuevas guerras culturales del presente. Entonces hay que estudiarlos en términos históricos, pero estar muy pendientes también de lo que está pasando en el presente, porque esos usos de la historia son peligrosísimos y sin duda hay que contrarrestarlos con nuevas narrativas, ¿no? Nuevas historias. ¿Y cómo ves desde tu perspectiva, pues como historiador, que hace un tipo de historia, tiene una interpretación de la historia, el presente y el futuro? Sé que es muy difícil, pero son preocupaciones, ¿no? Claro. Que tenemos todas y todos. Sí. Yo creo que parte de lo que es interesante y emocionante en este momento es que se puede recuperar la labor propiamente pública, política de la actividad académica y de la historia en particular, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a plantear la historia no como una cosa que se hace pensando nada más en el vacío, yo solito en mi casa, sino como algo que busca incidir en la manera en la que las personas, sobre todo los más jóvenes, entienden lo que está pasando.
porque si no se entiende lo que está pasando no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante que desde la historia hay que defender. Claro, construir como la esperanza, ¿no? Al futuro. Sí, o al menos algo que se le parezca. Exacto, pues te agradecemos mucho, Daniel, esta conversación que creo que va a ser útil y que es necesaria que sigamos poniendo sobre la mesa todos estos temas. Gracias, Felipe, por abrirnos las puertas del INERM y, bueno, invitarles a que visiten las redes sociales del INERM. Están en Facebook, están en Instagram, están en X, están en TikTok, bueno, están en todos lados, tienen una gran actividad para que vean la cartelera, ¿no?, de eventos académicos y de divulgación histórica que tiene este instituto. No se pierdan todo lo que tiene que ofrecerles el INERM y, bueno, decirles que vamos a continuar esta conversación con Daniel en próximas emisiones y agradecerles, como cada lunes, su compañía en Perspectivas Históricas y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.